Vimos este versículo de Isaías capítulo 40 verso 21 que nos habla de que nosotros como espíritu, recuérdense, nosotros estamos compuestos, somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Así se conforma nuestro ser integral. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. No podemos tener solamente dos partes o una parte. Por ejemplo, el cuerpo sin el alma y sin el espíritu, el cuerpo estaría muerto. Y entonces necesitamos tener los tres elementos. Dios nos hizo así, nos hizo seres tripartitos. Nos dio un espíritu para que podamos comunicarnos con Él. De lo contrario, no podríamos. Nos dio un alma porque necesitamos, hermanos, el alma nos ayuda a tener sentimientos, nos ayuda a tener emociones. El alma es nuestra vida, es nuestro aliento de vida también. Entonces necesitamos eso y necesitamos el cuerpo, porque si no tuviésemos cuerpo no podríamos, ni siquiera, no tendríamos ese vehículo para caminar. El cuerpo al final es un vehículo, es un depósito para nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces dice Isaías capítulo 40 verso 21, ¿acaso no sabéis? Dios le está preguntando al espíritu del hombre, ¿acaso no habéis oído? ¿Acaso no se ha dicho desde el principio? Y entonces esta parte que tengo en verde ahí se lo voy a presentar en otras dos versiones. Y esto dice: ¿acaso no habéis comprendido la fundación del mundo? Sin embargo, en la Biblia de las Américas dice: ¿no lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? La Reina Valera del 60 dice: ¿no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Esto nos deja bien claro que nosotros ya existíamos desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que Dios formara la tierra, el Señor ya nos había formado en espíritu. Nuestro espíritu ya existía desde ese entonces. Entonces aquí el Señor dice: bueno, tú lo sabes porque ya existías. Y eso se lo va a decir a Job en Job capítulo 38 verso 19. Voy a casi que solo leer los versos porque el día martes enseñé esto, entonces solo quiero recordar para ir avanzando. Job 38 19 dice: ¿dónde está el camino a la morada de la luz y la oscuridad? ¿Dónde está su lugar para que la lleves a su territorio y para que disciernas los senderos de su casa? Y entonces le dice Dios a Job: tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido. O sea, desde antes de que se formara la luz, Dios le está diciendo a Job: tú conoces, tú ya existías cuando yo estaba formando la luz. Tú ya existías cuando separé la luz de las tinieblas. Tú ya lo sabías. Y entonces dice: tú lo sabes, porque entonces tú ya habías nacido. Pero no está hablando de su nacimiento biológico, sino está hablando desde antes de la fundación del mundo. Y dice: y grande es el número de tus días. Entonces también lo menciona para reafirmar, para dejar bien claro que nuestro espíritu ya existía desde antes de la fundación del mundo. Dice San Juan capítulo 6 verso 45: escrito está en los profetas. Y lo que está escrito es: y todos serán enseñados por Dios. Pero entonces tengo ahí con verde y dice Jesús le está diciendo a sus discípulos: todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Entonces Jesús está dejando una enseñanza bien clara y está diciendo que todos nosotros venimos de la escuela del Padre. Antes de nacer, antes de tener este cuerpo, antes de venir nosotros a la tierra, nosotros ya existíamos en espíritu. Y Dios Padre nos enseñó allá en la eternidad, nos enseñó. Entonces nosotros estuvimos en la escuela del Padre. Y entonces dice: no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. Nosotros venimos de Dios. Nosotros de allá venimos.
Entonces, miren pues, les dije el martes, mencioné algo ahí, que Dios todo lo que hace, porque eso dice Eclesiastés, todo lo que Dios hace, ¿cómo lo hace? Lo hace perfecto o hermoso. Dios todo lo hace perfecto, Dios todo lo hace hermoso, todo lo hizo bien. Pero entonces, ¿por qué? La pregunta era, el día martes preguntamos, ¿por qué hay personas que nacen con algún defecto? ¿Por qué hay gente que tiene algún defecto? Y entonces, para eso, les tengo aquí en pantalla ahora, el martes no lo tenía, les tengo aquí en pantalla Levítico capítulo 21. Aquí en Levítico 21, recuérdense que Dios escogió a la tribu de Leví como sus sacerdotes. La tribu de Leví era la única tribu de las 12 tribus, la única tribu que podía ministrar en el templo. Ahora nosotros todos somos sacerdotes, pero en ese tiempo era solo la tribu de Leví. Entonces la tribu de Leví era la que tenía que ministrar en el templo, pero Dios le pone una condición y dice aquí Levítico 21:17, le dice Dios a Moisés: habla a Aarón y dile, ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento a su Dios. Entonces la pregunta es, si Dios lo hizo todo perfecto, ¿por qué la gente nace con defectos? ¿Por qué la gente nacen ciegos, nacen cojos, nacen enfermos? ¿Por qué la gente nace mal? Y entonces yo les decía que según Mateo, que lo vamos a ver en un momentito, los fariseos tenían conocimiento de que cuando un hombre nacía, cuando una persona nacía con algún defecto físico, era porque había pecado. Y entonces ellos van a preguntar más adelante, se va a ver el verso, ellos preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Entonces quiere decir que cuando alguien nace con un defecto, es probable, digo es probable, tengo razones para decir es probable, porque podría asegurar, según Mateo, podría asegurar que nació con un defecto porque algo hizo allá arriba, en la eternidad, como espíritu, antes de tener un cuerpo. Pero recordemos, está Job, por ejemplo. Job, ¿qué dice de Job? Un hombre perfecto, un siervo de Dios perfecto, recto delante de Dios. Entonces, ¿por qué se enfermó Job? Diría, de seguro tiene un cuerpo enfermo porque pecó. Y ahí nos deja bien claro, Job no pecó. Job era recto delante de Dios. Pero ¿qué quería Dios en el caso de Job? ¿Qué quería Dios demostrar con Job? Le está demostrando a Satanás, que el Señor lo reprenda. Dios le está demostrando a Satanás que hay hijos de Dios aquí en la tierra que no les importa lo que estés pasando a su alrededor, no les importa lo que esté pasando, porque van a darle la gloria, la honra, la alabanza a Dios sin importar lo que esté sucediendo a su alrededor. A Job le quitaron todo lo que tenía, todo lo material. Primero le quitaron todo lo material, después le quitaron a sus hijos, después le quitaron su salud. Y dice la palabra, y en todo esto no pecó Job con su boca, sino que le dio la gloria a Dios. Entonces ahí Job pasó la prueba. Job fue probado. Pero ¿qué pasó con Job después de ser probado? Miren, hermanos, cuando uno es probado, y esto se puede ver en lo académico, uno va a estudiar y pasa un año estudiando o 10 meses estudiando, y a cada 2 meses hay exámenes, o a cada mes. La cosa que al final del ciclo escolar hay una prueba, y entonces uno hace la prueba. En esa prueba a uno lo ponen a sufrir, hermanos, pero al final de la prueba a uno le van a dar un grado superior.
Entonces eso hace Dios con nosotros. Dios nos prueba para llevarnos, como dice su palabra, para llevarnos de gloria en gloria, para que nosotros vayamos creciendo, para que seamos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que seamos perfectos. Entonces, en el caso de Job, Job no hizo nada malo, pero Dios lo probó, y al final de la prueba Dios lo bendijo y le dio el doble de lo que tenía, aparte de haber tenido el gozo, la satisfacción de haber agradado a Dios en medio de la prueba. Pero hay otros que no va a ser una prueba, hay otros que va a ser una razón, una causa de que pecaron. Entonces el que pecó va a pasar por ese proceso. Pero entonces aquí, si Dios escogió a la tribu de Leví para ministrar en el templo, ¿por qué nacen ellos? ¿Por qué entre ellos hay gente con defectos? Porque aquí dice, habla a Aarón y dile, ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará. Entonces dice el verso 18, porque ninguno que tenga defecto se acercará. Y entonces da las características: ni ciego, ni cojo, vamos a ver, ni uno que tenga el rostro desfigurado. Ahí está el verso aquel que les digo, ¿verdad? Ese hay que aprenderlo de memoria. Ninguno que tenga mala cara puede servir en el templo. Eso dice la palabra. Pero bueno, volvamos acá. Entonces dice o extremidad deformada. También dice el verso 19, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo, o sarna, o postilla, ni castrado. Verso 21 dice, ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor, porque tiene defecto, no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Entonces, como espíritus, antes de venir a la tierra, allá en la eternidad, como espíritus, muchos de nosotros, porque al final nosotros somos espíritu, solo que tenemos cuerpo. Entonces, muchos de nosotros hicimos algo ahí arriba. Hicimos algo que desagradó al Señor. Y eso está escrito. Una tercera parte de los ángeles cayeron, pecaron, cuando Satanás se rebeló contra Dios. Y entonces, pero eran ángeles. Sí, pero Apocalipsis nos dice que los ángeles que son espíritus ministradores para nosotros. Entonces, así como los ángeles son espíritus ministradores, son espíritus que vienen a ministrarnos, nosotros también allá éramos espíritus. Y juntamente con los ángeles, muchos de nosotros le fallamos. Tal vez no fue en el tiempo de que Satanás se rebeló contra Dios, pero Dios todo lo que hace lo prueba. Todo lo que hace Dios lo pone a prueba. Entonces, en algún momento nosotros hicimos algo que no le agradó a Dios, y entonces nos contaminamos. Entonces éramos espíritus que teníamos algún grado de contaminación, y entonces el Señor dice, lo voy a mandar a la tierra. Allá en la tierra le voy a dar un cuerpo, le voy a poner un alma. Y entonces ya esas tres cosas venimos a hacer nosotros, y estamos aquí en la tierra. Y les digo, insisto en decir esto, la tierra es un lugar de purificación para nosotros. Nosotros llegamos aquí a la tierra a purificarnos. Número uno, ¿a qué venimos? Número uno, a purificarnos. Número dos, a tomar una decisión. Si íbamos a regresar al Padre o le íbamos a dar la espalda. Si estamos aquí es porque decidimos volver al Padre. Entonces estamos ahora ya en el camino. Hemos decidido regresar al Padre. Pero hermanos, nuestra alma está chueca, hermano. Todos los malos deseos que se nos ocurren son de nuestra alma.
Nuestra alma, es que hermano, nuestra alma al final de cuentas es nuestra propia voluntad. Es nuestra voluntad. ¿Y qué queremos nosotros? Queremos agradar a la carne. ¿Y qué quiere la carne? Entonces el alma, dice la palabra que la carne se opone al espíritu, a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu quiere regresar a Dios, pero hay un alma y hay un cuerpo que no quieren. Por eso David toma control por medio de su espíritu. Y entonces David dice, a través de su espíritu, David dice: alma mía, bendice a Jehová. ¿Por qué lo dice? Porque su alma no quiere. Su alma lo que quiere es otra cosa. Entonces, por ejemplo, dice la palabra en alguna parte de los evangelios, dice que hay un hombre, hablando de su alma, hay un hombre que se dedicó a hacer riqueza. Y entonces él mismo se dice: alma, ya tienes muchas riquezas, ¿qué haré ahora? Y entonces él dice: voy a hacer graneros, voy a hacer depósitos, voy a almacenar ahí todo el grano, toda la riqueza. Y entonces dice: y diré: alma mía, parafraseándolo, alma mía, te has enriquecido, disfruta de eso. Y entonces dice la palabra: necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Y qué va a pasar con toda la riqueza que hiciste? Se va a quedar y tu alma se va a perder. Entonces nuestro espíritu tiene que tomar el control sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo, para que juntos, las tres cosas, como un ser integral, busquemos a Dios. No podemos buscar a Dios solo con el espíritu y que el alma y el cuerpo, ¿qué importa? Que se queden. No, porque Primera de Tesalonicenses dice: y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sean preservados en santidad. Entonces no es cuestión de que, porque algunas doctrinas dicen: el cuerpo es polvo, el cuerpo es lodo, el cuerpo es tierra, no le hagan caso al cuerpo, déjenlo ahí, que solo que tu espíritu adore a Dios y suficiente. No, tenemos que hacerlo de una manera integral. Entonces, si nuestros espíritus pecaron, hicieron algo ahí arriba, entonces nuestro espíritu estaba contaminado, y viene Dios y nos manda a la tierra y nos va a dar un cuerpo. Entonces nuestro cuerpo refleja cómo estaba nuestro espíritu allá en la eternidad. Eso va a reflejar. O sea, un espíritu que no caminó bien allá arriba en la eternidad, que su caminar fue malo, fue chueco, aquí en la tierra va a ser un cojo. Su cuerpo va a reflejar cómo está el espíritu. Pero van a haber ciertas excepciones. Pero entonces miren, pues veamos esas excepciones. Vamos a ver, bueno, todavía, sí, aquí San Juan capítulo 9 verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y entonces dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Entonces la pregunta, podríamos decir: él no pecó porque nació así. Pero entonces ellos preguntan: ¿pecó este? Porque pudo haber pecado allá en la eternidad. ¿O pecaron sus padres y por culpa de sus padres nació así? Pero entonces eso nos deja esa enseñanza, que hay razón de que el espíritu o nuestro espíritu haya hecho algo ahí arriba para que nosotros tengamos el cuerpo que tenemos. Pero Jesús les va a decir y les dice: Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres. Con esto no, Jesús no les está diciendo: pero ustedes ¿cómo piensan eso? Eso no es cierto, ¿cómo va a ser eso? No, Jesús les dice, es como que Jesús les dice: ustedes tienen razón, pero en realidad no pecó ni este ni sus padres, porque dice, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios quiso usar a este ciego para mostrar su poder aquí en la tierra.
pero también deja la posibilidad de que alguien pudo haber nacido ciego porque pecó allá arriba. Va, entonces, vamos a ver. Mateo capítulo 10, verso 28. Dice la palabra: y no temáis a los que matan el cuerpo, más bien, no, dice, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede perecer tanto, que puede hacer perecer. O sea, no le tengan miedo al que les puede matar el cuerpo. Solo matan el cuerpo y ahí no pasa nada. Ténganle temor a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, aquí ya queda claro a dónde se va el alma. Hay riesgo. No está diciendo que todas las almas se van al infierno. Hay riesgo de que algunas almas se vayan al infierno. Otra cosa, tanto el cuerpo como el alma pueden ser destruidos en el infierno. O sea, no, es que hermanos, hay mucho que hablar. No todas las almas van a ser eternas, porque eso también hemos enseñado, que nosotros, cuando Cristo venga por su iglesia, dice 1 Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces nosotros, los que estemos vivos, nos juntaremos con ellos y subiremos. Y entonces, y los muertos en Cristo va a resucitar. ¿Qué va a resucitar de ellos? Va a resucitar su cuerpo y va a resucitar su alma. Y el Señor les va a devolver el espíritu que tenían. Y entonces cuerpo, alma y espíritu van a ser llevados con el Señor eternamente. Entonces ahí cuerpo, alma y espíritu se convierten en eternos. Pero aquí dice que hay almas que pueden perecer. Esa palabra perecer sí puede traducirse como pueden ser destruidos en el infierno. Entonces vamos a ver, pero de todos modos hoy nuestro tema central no es el alma, pero lo vamos a estar mencionando de alguna forma. Entonces dice Eclesiastés capítulo 12. El martes leímos desde el versículo 1 hasta el verso 7. Hoy solo les voy a leer el 1 y el 7. Dice el verso 1: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de Dios ahorita. Acuérdate de Dios ahora. Y entonces dice: antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Eso lo que está diciendo es: acuérdate de Dios ahorita, que todavía estás vivo, que todavía puedes caminar, que todavía puedes danzar, que todavía puedes correr, puedes cantar, porque va a llegar el día, como algunos lo han dicho. Yo como me hubiera gustado danzar, pero ahora ya no puedo. Mejor dancemos ahorita. Entonces, acuérdate de Dios ahorita. Bueno, dice, ¿por qué está diciendo eso? En el verso, les voy a leer desde el verso 5. Dice el verso 5: cuando también teman a la altura y a los terrores en el camino. O sea, viene diciendo, acuérdate de tu Creador, porque van a venir los días malos. Van a venir los días cuando le tengas miedo a la altura, a los terrores en el camino, y florezca el almendro, se arrastre la langosta y la alcaparra pierda su efecto. Y entonces dice: porque el hombre va a su morada eterna. Aquí hay alguien que ya murió. El que murió va a su morada eterna. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es el que ya murió? Lo que sigue dice: mientras los del duelo. Mientras, ¿saben qué? Mientras los que van al entierro, mientras los familiares, si quieren, los dolientes, mientras los del duelo andan por la calle todavía, tal vez llorando, tal vez tristes, pero el que murió ya se fue directo a su morada eterna. Entonces dice el verso 6: acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata. Estos son temas profundos. El hilo de plata se refiere a acuérdate del Señor
antes que mueras, antes que pierdas la vida. El hilo de plata es el que nos sostiene a nosotros ahí con vida. También lo dice de otras maneras. La otra forma está diciendo: acuérdate de Jehová antes de que se quiebre el cuenco de oro. La otra forma de decirlo, que también tiene su significado: antes que se rompa el cántaro junto a la fuente. Recuérdense que hemos enseñado que nosotros somos cántaros. Si se rompe el cántaro, se acabó. Bueno, entonces dice: y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Lo que está diciendo: acuérdate del Señor antes de morir. El verso 7 dice: entonces, o sea, cuando morimos, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era. Entonces este cuerpo volverá a la tierra. No importa cómo, va a volver a la tierra. No importa que alguien diga: lo voy a congelar para que permanezca ahí. Va a volver a la tierra, hermanos. Pero entonces ese es el cuerpo. Y aquí dice: y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces, al morir, cuando nosotros muramos, o la gente que ya murió, su cuerpo definitivamente volvió a la tierra, pero su espíritu volvió a Dios. Eso está claro. El espíritu siempre, siempre, siempre vuelve a Dios. Pero no significa: entonces qué bonito, mi espíritu va a volver a Dios y allá está tranquilo. Dios se va a encargar de colocarlo en el lugar que le corresponde. Y eso es lo que vamos a ver adelantito. Entonces dice Eclesiastés 1:9. Bueno, mejor eso lo va a dejar. Mateo capítulo 5 verso 25. Dice, como acordemos, estamos hablando de antes de morir. Antes de morir, volvamos al Señor. Antes de morir, porque dice: el que muere, su cuerpo a la tierra, su espíritu vuelve a Dios. Pero entonces Dios nos deja aquí algunas cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta. Dice: reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas por el camino. Ese mientras vas por el camino significa también mientras estás vivo. Reconcíliate con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Esto, el Señor no está hablando de: pues si te van a meter a la cárcel le dan zona 18. Está hablando de cárceles espirituales. Entonces antes de morir, ponte de acuerdo con tu adversario. Porque si no lo haces, si no te pones de acuerdo, entonces te van a entregar al juez y el juez te va a entregar a la cárcel. Entonces dice el verso 26: en verdad te digo que no saldrás de allí. ¿De dónde? De la cárcel. No saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces, hermanos, para nuestra alma hay cárceles. ¿Por qué hay cárceles? Veamos un ejemplo. Lucas capítulo 16 verso 19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Verso 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y entonces dice, miren, aquí hay dos lugares que la Biblia nos deja claro a dónde van las almas. Dos lugares diferentes. ¿A dónde se fue Lázaro? Al seno de Abraham.
¿A dónde se fue el rico? En el Hades. Alzó sus ojos, estando, mire cómo estaba el rico, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Verso 24. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Entonces, definitivamente, en esa cárcel, en ese lugar a donde fue llevado el rico, había tormentos, había fuego. Sin embargo, Lázaro fue llevado a otro lugar y ahí estaba, en el seno de Abraham. Entonces dice el verso 25: pero Abraham le dijo, y esto es importante que lo tomemos en cuenta, le dice: hijo. ¿Qué significa que Abraham le diga hijo? Era del pueblo de Dios. Si lo queremos ver en nuestro tiempo, era cristiano, era hijo de Dios, porque nosotros somos hijos de Abraham. Entonces era hijo, se congregaba. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico fue llevado a una cárcel? No fue llevado a la cárcel por ser rico y el otro fue llevado al seno de Abraham por ser pobre. No fue por eso. Dice: pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Le dice, le da más detalles de esas cárceles. Le dice en el verso 26: y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros. Está diciendo, entre las cárceles, donde hay tormento, donde hay fuego, donde hay sufrimiento, en medio hay un abismo. Y del otro lado está lo que ahí se conoce como el seno de Abraham, el paraíso. Entonces le dice que ni los de este lado pueden pasar para allá, ni los de allá pueden pasar para acá. Es a donde ahí estamos hablando de las almas. Cuando alguien se muere, su alma se va a tener que ir o aquí o allá. ¿Quién lo va a echar ahí? Es Dios. Dios va a decidir a dónde va el uno, a dónde va el otro. Entonces dice: y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Verso 27. Entonces él dijo, el rico dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. ¿Qué está diciendo? Envía a Lázaro, que Lázaro salga de la tumba y le vaya a predicar a mis padres, a mis hermanos. Dice: pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. ¿Y qué va a responder Abraham? Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué significa eso? Ellos tienen la palabra. Ellos tienen la Biblia. Que escuchen lo que dice la palabra y que la obedezcan. Entonces eso nos deja bien claro a nosotros. No va a venir ningún muerto a predicarnos, porque tenemos la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Oír y obedecer.
Si no obedecemos la palabra, nos vamos a ir a hacerle compañía al rico. Entonces vuelvo a la carga. Lázaro no se fue al seno de Abraham porque era pobre. Se fue al seno de Abraham porque obedecía la palabra. Y entonces dice el verso 30: y él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Hermanos, ya se levantó nuestro Señor Jesucristo. Ya Él ya vino a predicarnos. Él se levantó y Él es el que nos da a nosotros ahora la salvación. Si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Pero entonces la pregunta es: ¿por qué no obedecemos a su palabra? ¿Por qué? Porque seguimos como que si el Señor nunca va a venir. ¿Saben qué? Hacemos como que nos quedaran 20, 40 años de vida. Ay, los que tienen 20 dirán: no, pastor, yo quiero 50, yo quiero 70. Y vivimos como que somos eternos. Y tenemos que vivir cada día como que fuera nuestro último día. Como que fuera nuestro último día. Y entonces les conté la historia, el testimonio de aquel pastor, y se los recuerdo, otra vez se los menciono. Aquel pastor que se tuvo problemas con la esposa en la noche. Se enojaron, se pelearon. Y entonces, a saber ni qué pasó, que la esposa en un momento perdió el control y le mete una cachetada. Y el otro, pues no le respondió, gracias a Dios, ¿verdad? Sino lo que hizo, mejor dio la vuelta y se fue a encerrar a su cuarto. La esposa, en el momento, el Espíritu Santo la redarguye, y entonces ella regresa y dice: voy a ir a pedirle perdón, y va a tocarle la puerta: perdóname, por favor, me arrepiento, perdóname. Pero él no la escuchó. Al otro día temprano sale y ella dice: mejor me voy. Pero se fue y dice: me voy a ir a la iglesia. Agarra su carro, se va. No perdonó a su esposa. ¿Y qué dice la palabra? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te vayas a dormir si no te has reconciliado. Pero él se levanta el otro día y dice: mejor me voy a la iglesia, ya vale más solo que mal acompañado. Se va y en el camino tiene un accidente y se muere. Y entonces es llevado a la presencia del Señor. Y entonces el Señor le dice: aquí no puedes entrar. Pero ¿por qué, Señor, si yo te he servido? ¿Por qué, Señor, si tu palabra dice que yo soy salvo? Sí, Señor, pero sí, eres salvo. Sí, me has servido. Pero no perdonaste a tu esposa. Por no haber perdonado a tu esposa, vas a ir a una cárcel a purificarte. Y entonces lo envían a donde estaba el rico. Lo interesante es que él cuenta que ahí fue a encontrar a otros pastores, fue a encontrar a otros hermanos, gente que no tomó en serio la vida cristiana. Y entonces se dio cuenta que había tormento. Se dio cuenta que para purificarse tenía que hacerlo en el fuego. Pero mientras él andaba por allá dando esas sus vueltas, le avisan a la esposa: su marido murió y hasta aquí está muerto. Ella inmediatamente empieza a llamar a otros pastores: vengan a orar por mi esposo que tuvo un accidente. Y entonces empiezan a llegar pastores, hermanos, a orar, y ahí estaba él tirado, su cuerpo. Y empiezan a orar, ora uno, ora otro, hasta que al fin Dios usó a uno y resucita. Entonces el Espíritu lo mandan de regreso. Inmediatamente
mi amor, perdóname. Ahí sí, ¿verdad? Pero muchas veces somos tan orgullosos que no queremos perdonar. Nos hicieron un daño, hermanos, tonterías. Es que me tiró la comida. El plano estaba enojado, no le iba a poner así. Mi amorcito, aquí está tu comida. Hartate, le dijo. Muchas veces no perdonamos cosas simples. Perdonen, hermanos, peleamos por cosas tontas. Porque nuestra alma es orgullosa. Porque nuestra alma quiere salir ganando siempre. Y por andar así, lo mandan a esa cárcel. Entonces, tengamos cuidado. Miren pues. Ahora, esas son las almas. Son enviadas a cárceles. Otro día vamos a ver más detenidamente las cárceles, pero vamos a ver. Si les hago un dibujo acá. Miren pues, voy a ver si me funciona. Dice que hay un abismo. Entonces un abismo sería así. Aquí hay cárceles. Va a haber una cárcel a donde se van los muertos, estoy hablando de las almas de los que murieron sin Cristo. Estos solo están ahí esperando condenación eterna. Y hay otro lugar ahí mismo. Vamos a ver. Que es a donde van las almas. Por ejemplo, el rico, por ejemplo, ese pastor que les conté, que tienen a Cristo, son salvos. Son salvos. Pero ¿qué pasa? Ahí están para purificarse. Lo que decía Mateo: ponte de acuerdo con tu adversario, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez te entregue a la cárcel, y no saldrás de allí, de esta cárcel, hasta que hayas pagado el último centavo. Y acá de este otro lado, entonces aquí tendríamos el seno de Abraham. Ahora veamos los espíritus. Ese es nuestro tema. ¿A dónde se van los espíritus? Eclesiastés dice: el cuerpo regresa a la tierra, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Pero Dios, ¿qué hace con esos espíritus? Y entonces dice Hebreos capítulo 12 verso 22: vosotros en cambio, nosotros, la iglesia, os habéis acercado al monte Sión. Monte Sión es el monte de Dios. Vosotros os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo. Aquella ciudad de calles de oro, ¿verdad? La Jerusalén celestial. Y a miríadas de ángeles. ¿A dónde vamos? A la Jerusalén celestial, que también se conoce como monte Sión o monte de Dios, a donde subió Moisés. Moisés está en el desierto, y ahí está un monte, el monte Sinaí, y entonces Dios le dice: sube al monte, y Moisés sube al monte, está 7 días ahí en el monte, y dice que el monte estaba cubierto por nubes, por fuego, por truenos, relámpagos, y ahí estaba Moisés. Pero en el día 7 Dios le vuelve a hablar a Moisés y le dice: sube al monte. Pero no estaba allá arriba, pues. Sube al monte. Y entonces dice: y Moisés subió al monte
al monte de Dios. Ya no se quedó en el monte físico, subió al monte de Dios. Y ahí arriba, ahí sí aguantó 40 días sin comer. ¿Qué 40? 80 días. 80 días sin comer ni beber. ¿Cómo va a aguantar una persona lo más 3 días sin beber? 7 días sin comida. Pero Moisés aguantó. ¿Por qué digo 80? Estuvo 40 días, baja con las tablas de la ley. El pueblo está pervertido adorando el becerro de oro, rompe las tablas. Y entonces el Señor dice: vuelve a subir al monte. Entonces Moisés vuelve a subir otros 40 días. Pero Moisés regresó calidad, porque estaba en el monte de Dios. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos nosotros? Aquí está nuestro destino. Dice el verso 23. Sigue hablando del lugar ese. Es el monte Sión, es la Jerusalén celestial, ¿qué más decía? Donde están todos los ángeles. Y aquí dice que también ahí es la asamblea general e iglesia de los primogénitos. Ahí arriba hay una iglesia, hermano, la iglesia de los primogénitos. Pero los primogénitos son los que están inscritos en los cielos. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, cuando ellos regresaron de ir a evangelizar, de ir a predicar, ellos regresan felices, gozosos, y le dicen: Señor, aún los demonios se nos sujetaban. Y el Señor les dice: gócense de que su nombre está escrito ahí arriba. Y dice: nos hemos acercado entonces a la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos y a Dios. Nos acercamos allá a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Allá están todos los espíritus que ya fueron hechos perfectos. Entonces nosotros ahorita estamos perfeccionándonos. Entonces dice el verso 24: y a Jesús, allá está Jesús también, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel, porque Jesús con su sangre fue allá a donde está el Padre a ofrecer su sangre por nuestros pecados. Para allá vamos, denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Entonces, ¿qué espíritus son estos que llegaron allá? Son todos los que reconocieron aquí en la tierra a Jesucristo como su Salvador. Eso está fácil, hermanos. Pero estoy hablando de los espíritus. Miren qué diferencia hay entre el espíritu y el alma. El alma del rico, el rico era salvo. Su espíritu se fue a este lugar. Su alma se fue a una cárcel, porque su alma no estaba purificada. Su espíritu había sido vivificado por el Espíritu de Dios. Entonces nosotros, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro espíritu resucitó. Y entonces al morir nosotros, se va con el Padre, y el Padre lo pone en este lugar. Dice Hebreos 12:25: mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Aquellos que rechazaron cuando Moisés les hablaba, a nosotros nos está hablando Dios, nos está hablando su Espíritu Santo. No lo rechacemos. Entonces mire pues, Apocalipsis capítulo 18 verso 1: después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios
en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. 3 categorías de espíritus. ¿Qué espíritus son estos? Los que nunca reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como su Señor. Entonces, ¿a dónde van los espíritus de la gente que no cree en el Señor? No solo que no cree, que no recibió a Cristo en su corazón. Se van, miren qué hermoso, cómo nos habló, a dónde va nuestro espíritu. Nosotros que ya somos regenerados. Va a la iglesia de los primogénitos, va a la congregación a la congregación de los primogénitos, al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles, a Dios que es el juez justo, a Jesús que está allá ofreciendo su sangre. Allá vamos nuestros espíritus. Pero de la gente que no quiere reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, van a la Babilonia. Pero entonces, así como hay una Jerusalén celestial, hay una Babilonia espiritual que dice ahí, que se ha convertido en habitación, en morada de espíritus inmundos. El espíritu de una persona que no reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, el espíritu de esa persona es un espíritu inmundo. Entonces, ¿de dónde vienen los espíritus inmundos? De toda la gente que muere sin Cristo. Pero no solo hay espíritus inmundos, hay demonios, hay aves inmundas o aborrecibles. Eso es otro tema. Pero yo creo que no nos va a dar tiempo, hermanos, porque viene acá, hay que leer Pedro, y Pedro nos va a hablar de toda la gente que murió en el diluvio. ¿Qué había en el diluvio? ¿Quiénes murieron en el diluvio? Gigantes, gente que no era gigante, pero que era mezcla genética. Yo les dije el martes, así como ahora hay tanta mezcla genética, no van a decir que clonaron a alguien y ese que clonaron se va a salvar. Ese que clonaron es una mezcla genética. Entonces, todas esas mezclas, todos los espíritus de los que murieron en el diluvio se convirtieron en demonios, porque no eran humanos. Dice la palabra que solo Noé era el único que no tenía mezcla genética. Solo Noé era perfecto en su ser. Los demás tenían mezclas. Y entonces, así como habían mezclas en aquel tiempo, hay mezclas ahora. Hermanos, los científicos están haciendo barbaridades. Si nos ponemos a ver, así como, miren, en cosas tan sencillas, me gustaría que alguien me ayudara a investigar, por ejemplo, ¿por qué hay gallinas gigantes? ¿Por qué hay gallinas gigantes? ¿De dónde salieron? ¿Por qué las gallinas? Ya me agarré a las gallinas, ¿verdad? ¿Por qué las gallinas de las granjas ponen tanto huevo? Si una gallina normal, sin mezcla genética, pone un huevo a cada 2 o 3 días, y las de las granjas, ¿cuántos huevos pondrán al día? A pura inyección. Los pollos, hermanos, va uno a comprar carne de pollo. ¿Qué será eso?
Dicen que le llaman Tyson, pero son unos pollos así bien ponchados. Y cuando a veces pasan algunos videos, los tienen ahí, los destazan, parecen palomas, los inyectan y parecen así unas grandotas. ¿Qué comemos? Entonces dice la palabra, que José, o mejor dicho, Faraón, tuvo un sueño y vio que primero aparecieron 7 vacas gordas. Ahora la voy a agarrar con las vacas. 7 vacas gordas, hermosas esas vacas. Pero después de esas vacas aparecieron otras 7 vacas flacas, feas, horribles. Y esas vacas se devoraron a las gordas. Y este tiempo se puede ver vacas comiendo vacas. ¿Cómo? Coches comiendo coches. No se dice coche, se dice cerdo, se dice marrano también. Cerdos comiendo cerdo. ¿Qué hacen con todo lo que los residuos del cerdo? Lo muelen bien y ya bien molido se lo dan de comer a los vivos, a los cerdos. Cerdos comiendo cerdos. Investiguen ustedes de dónde sacan los mejores concentrados para las vacas. De las mismas vacas. Vacas comiendo vacas. Y nosotros después comemos lo que las vacas comieron. Es una mezcla. Miren, uno puede ir a comprar un mango de aquellos que se ven, dice uno, qué rico está ese mango. Y cuando uno lo prueba, sin sabor. Eran mejor los mangos de hace 20 años, que eran más pequeños, deliciosos, hermanos. Lástima por aquellos que nunca los probaron. ¿Por qué? Porque ahora toda la fruta tiene mezcla. Mango mezclado con papaya, y la papaya fue mezclada con no sé qué cosa. Entonces les estaba diciendo que ya se me acabó el tiempo. Pero espíritus inmundos, ¿cuáles son los espíritus inmundos? De la gente que murió sin Cristo. ¿Cuáles son los demonios? De los que murieron en el diluvio porque no eran humanos 100%. ¿Cuáles son las aves aborrecibles? Ángeles caídos. Que si siguen apareciendo demonios en este tiempo, siguen apareciendo demonios. Les podría asegurar que Hitler, el espíritu de Hitler, se convirtió en un demonio. Entonces, en este tiempo, ¿qué espíritus se convierten en demonios? Aquellos que son enemigos de Dios. Porque hay tanta gente, hermanos, hay tanta gente que se está perdiendo, pero ellos se arrodillan a adorar a una imagen. Están equivocados, están cegados, pero no son enemigos de Dios. Directos, pues. No como Hitler, pues, que Hitler odiaba a Dios. El anticristo va a odiar a Dios. Y así hay mucha gente. Yo he oído hablar a gente, hermanos. Hoy conocí a un señor hace años que de verdad yo prefería escaparme, porque siempre que hablaba conmigo hablaba barbaridades de Dios. Y hermanos, decía palabras que yo quería desaparecer porque él era enemigo de Dios. Enemigo. Y él sabía que yo era cristiano. No sé si lo hacía por fastidiarme, no sé por qué, pero la cosa es, él no creía en Dios y entonces hablaba mal de Dios, a pesar de que no creía en él, pero sí hablaba mal de él. Entonces, gente que es enemiga de los cristianos, gente que es enemiga de Dios, porque el que es enemigo de nosotros es enemigo de Dios. Son
opuestos a Dios, son candidatos a demonios. Entonces, ahí estaba. Entonces, hay Jerusalén celestial, los espíritus de los que ya fueron vivificados por Cristo, la Babilonia, guarida de espíritus inmundos, de demonios y de aves aborrecibles. Entonces, les doy la cita, primera de Pedro, capítulo 3, hasta el capítulo 4, verso 16. Está hablando de los que murieron en el diluvio. Pero en el capítulo 4, verso 6 dice: aunque sean juzgados en la carne como hombres. O sea, no eran hombres. Los van a juzgar como hombres. Jesucristo fue a predicarles a ellos para poder juzgarlos después, pero ellos no van a resucitar. Su cuerpo y su alma no va a resucitar. Va a resucitar, va a ser levantado, va a ser sacado su espíritu de Babilonia para echarlo al lago de fuego. Otra cosita importante, perdonen hermanos que les robe unos 5 minutos más. Según de Corintios capítulo 12 nos habla de que Pablo, por ejemplo, dice, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue llevado hasta el tercer cielo. Eso quiere decir que él fue llevado en su espíritu. Claro, pudo haber subido con todo y cuerpo, pero más creo que fue solo en su espíritu. Su espíritu salió de su cuerpo y fue llevado hasta el tercer cielo. Entonces, nuestro espíritu puede salir de nuestro cuerpo sin que la persona se muera. Puede salir, hermanos. Ninguno de nosotros va a intentar hacer eso, de salirse de su cuerpo, ir a dar una su vuelta, porque puede ser que ya no pueda regresar. Los espíritus que salen de los cuerpos, muchos de ellos salen y no encuentran el camino de regreso y se convierten en demonios. ¿Quiénes hacen eso? Los brujos. Pero entonces no lo hace Dios, lo hace el mundo de las tinieblas. Ellos salen de su cuerpo en espíritu para ir a hacer sus fechorías, para ir a hacer sus brujerías, y entonces regresan. Pero miren, esto es 1 Corintios o 2 Corintios 12. En 1 Corintios capítulo 5 Pablo lo hace. Miren, dice: y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Dice Pablo: pues yo, por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Pablo sale de su cuerpo en espíritu y va a la iglesia de Corinto. Él no sé dónde está en la cárcel o no sé dónde. Y él va a la iglesia de Corinto en espíritu a juzgar a uno que se acostaba con la esposa de su padre. Y entonces él dice: yo en espíritu ya lo fui a condenar. Y dice: en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, el espíritu puede salir del cuerpo. Nosotros no lo hagamos, porque nos podemos convertir en demonios. Pablo lo hacía, él tenía ese don. Los brujos lo hacen, pero se van a convertir en demonios. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor, yo no sé si habían preguntas, pero ya no hay tiempo para responder. Si hay preguntas, me las escriben y las respondo, si Dios quiere, el martes. Puedo responder cualquier pregunta que tengan en el nombre de Jesús. Si no la sé, la voy a investigar, pero la cosa es, miren, por favor, no vayan a irle a preguntar allá afuera a cualquiera: es que me quedé con una duda en la prédica, mira, explícame esto. No vayan a decir nada allá afuera. ¿Tienen dudas? Pregunten aquí, por favor. Gracias, Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Sella esta palabra, Señor, sella esta enseñanza en nuestros corazones, y que esto pueda servirnos, Señor, para acercarnos más a ti,
para vivir cada día como que si fuera el último día de nuestra vida, Señor, y consagrarnos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Sea esta palabra, Señor. Gracias, papito amado. Amén, amén y amén. Mis hermanos.